Buenas tardes a todas y a todos. Estamos comenzando la clase sobre desarrollo local. Vamos a compartir pantalla con algunas placas que nos van a ayudar a seguir un hilo de toda la clase. El desarrollo local, que tiene varias acepciones, nosotros vamos a trabajar en una perspectiva y tratar de ver dentro de esa perspectiva algunos conceptos fundamentales. Tenemos el desarrollo local parte de reconocer la idea de desarrollo, que en términos de la teoría de la dependencia, por ejemplo, autores como Teotonio dos Santos, la centran en una mezcla, digamos, de crecimiento económico y distribución, ¿no? Teotonio habla de productividad, ahorro, inversión, acumulación de los individuos y de la sociedad nacional. Nochefi Aspiazu, más una perspectiva argentina, pero dentro de la misma escuela, nos habla de crecimiento económico, distribución equitativa del ingreso y disminución de la pobreza. Enmarcada en la idea de desarrollo, surge principalmente desde los 90 la idea de desarrollo local. La idea de desarrollo local, según José Luis Coragio, que es uno de los principales economistas que trabaja el tema y en relación a la economía del trabajo, lo plantea dentro del campo de las políticas sociales. O sea, porque apunta directamente, digamos, a trabajar en aquellas zonas y con aquellos sectores que las estrategias de crecimiento económico, principalmente neoliberales, van dejando sin cubrir. Por lo tanto, él lo va a plantear como una política social de tipo regional, o sea, enfocada a determinados territorios urbanos como áreas metropolitanas, periferias, barrios de relegación o rurales, pequeñas ciudades, pueblos, comarcas, estaciones de tren, territorios que como se llaman comúnmente en desaparición. Y tiene la particularidad de trabajar sobre la base de una unión muy singular entre el Estado y distintas estructuras sociales, y apuntan a la perspectiva de Coragio apunta a una transformación estructural, ¿no? O sea, apuntar a aquellas estructuras que reproducen los problemas. Hay otras perspectivas de desarrollo local que no tienen esta pretensión de desarrollo, de apuntar al cambio estructural, y que estarían más dentro del campo de lo que se llaman las políticas económicas neoliberales. En el caso del desarrollo local, ya desde la mirada de José Luis Coragio, él plantea ciertas condiciones para que se dé. Por ejemplo, que haya una política nacional de desarrollo local. Esto, digamos, es un punto de tensión muy fuerte con las políticas neoliberales, porque plantean una política nacional de crecimiento económico que no siempre se da, y en esa vigencia de ese tipo de políticas muchas veces hay una ausencia de condiciones para el desarrollo local. Por lo tanto, Coragio nos plantea que debe haber una política nacional que encuadre la política de desarrollo local. Tiene que haber una dirección estratégica, o sea, una planificación de alguna forma basada en una serie de actores que están relacionados entre sí. Por lo tanto, él supone una participación masiva de la localidad y también una dimensión política. O sea, que esa participación no sea solamente una participación que se agota en el plano social, sino que también puede apuntar a transformar
a institucionalizar, a cambiar algunos niveles de las definiciones de política económica, de política social. O sea, no es una política clásica de tipo compensatorio focalizada que es compatible con, digamos, la primacía del mercado, sino que es una política donde hay, se supone, un rol activo en la planificación de los distintos niveles del Estado, y la economía no queda en las manos de los grandes actores del mercado, sino que estos pequeños actores también entran en la definición de las políticas. Se genera un plan, o sea, hay una planificación local bastante participativa también, un fenómeno de planificación participativa, generalmente de tipo estratégico, y eso de alguna forma apunta a cambios estructurales, que suponen cambios en el plano material y también cambios en los planos simbólicos de la subjetividad. ¿Qué características tiene el desarrollo local? Bueno, Coraggio nos va a plantear que está orientado a una economía sustantiva, sería en términos de Polanyi, de Karl Polanyi, o sea, orientado a resolver necesidades de la comunidad local, ¿no? O sea, no orientado, digamos, a mercancías ficticias o a, a planes o objetivos ajenos al mundo de la vida social, sino, como lo piensa Polanyi, una economía que está inserta en el mundo social, o sea que no está independizada de ese mundo de la vida, que es el que le da su verdadera dimensión social a la economía, ¿no? Entonces, aparece, si bien, un núcleo de decisiones de tipo económicas, pero con una ligazón muy estrecha con toda la dinámica social, la dinámica de necesidades, y por lo tanto esa problemática social tiene que aparecer fuertemente en la planificación, en ese plan estratégico que de alguna forma se va a intentar implementar. Coraggio deja muy en claro que los motores de este tipo de desarrollo, ¿no? El motor es la parte económica, ¿no? Económica social sería, ¿no? Es que genera permanentemente, digamos, un impulso a todo este complejo humano, y esa fuerza viene de adentro, no viene de afuera. Esa es la gran diferencia con los enfoques que no son de desarrollo local. O sea, el enfoque de desarrollo local trabaja sobre los factores endógenos, o sea, el trabajo, ¿no? de la población trabajadora, de los desocupados, de los emprendedores, las relaciones que pueda haber, digamos, la trama social, el tipo de construcción territorial que se pueda hacer en un determinado espacio, y las aptitudes, ¿no? Las ganas, las voluntades, ¿no? Las militancias. Y todos esos factores endógenos se contraponen de alguna forma a lo exógeno, que generalmente viene de la mano de poderes externos, supranacionales, que son, bueno, las inversiones en capital, la tecnología de punta, que son los motores propios de otro tipo de desarrollo. También son características del desarrollo local la participación democrática de los actores locales, y esa participación es organizada, ¿no? Articulada entre actores, pero también con una articulación de recursos, lo que significa, digamos, una rearticulación de actores y recursos desde otras lógicas, ¿no? Lógicas distintas a las que generó la relegación, a la que generó el subdesarrollo, el atraso, la pobreza. Y esto es clave, digamos, para
por ejemplo, si focalizamos en territorios deprimidos, ¿no? Los territorios que se generan después de aplicar los modelos, por ejemplo, extractivistas, colonialistas, primarios exportadores, donde, por ejemplo, latifundios están dedicados a la monoproducción y por lo tanto no demandan, no insumen mano de obra, no hay industrialización. Entonces pasa que esos territorios rurales, por ejemplo, se despueblan, ¿no? El caso típico es el de la soja, ¿no? Que elimina 9 de cada 10 puestos de trabajo de un campo tradicionalmente que era para ganadería. Entonces esos pueblos, esas estaciones de tren desaparecen, la población migra a ciudades más grandes, migra a áreas metropolitanas y termina de alguna forma generando complejos inmanejables en sociedades totalmente dualizadas y en una ciudad también totalmente tensionada, digamos, por una polarización que condena a sectores muy importantes a una marginalidad muy difícil de compensar, de resolver. Entonces, el desarrollo local va a tratar de buscar lógicas alternativas para estructurar lo económico-social a las lógicas que generaron esa depresión, que generaron esa marginación. Por lo tanto, no es viable, digamos, más proyectos de monoproducción, o, o extractivos o pueblos monoproductores, digamos, que dependan de una explotación monopólica tradicional, sino va a tener que abrirse alternativas y ahí aparece un abanico de posibilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, el fenómeno de descomposición social que genera esta economía ahora neoliberal va desperdigando, desaprovechando y arrojando, digamos, en el espacio recursos que no integra, sean personas, sean bienes materiales, genera desbalances económicos, sociales, ambientales que hay que compensar, que hay que remediar, genera territorios deprimidos y en ese panorama que no se acepta pasivamente, van aflorando innumerables experiencias con lógicas alternativas, ¿no? Donde intentan reutilizar, reintegrarse a la sociedad, reutilizar esos recursos, ¿no? Sean reintegrarse en tanto personas y trabajadores y reutilizar esos recursos, ¿no? En esa reconfiguración territorial desde otros lugares. Y así afloran una serie de lógicas alternativas que podrían ser el motor alternativo a el desarrollo local, ¿no? El desarrollo local necesita un motor y lo tiene que buscar en su propia población. O sea, el recurso endógeno es buscar, bueno, ¿por qué se moviliza la población? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que lo puede llegar a motivar, a movilizar, a organizarse para vencer esa tendencia histórica de depresión? Entonces ahí aparecen, si miramos abajo, digamos, aparecen desde abajo y desde atrás otro tipo de economías, ¿no? Otro tipo de relación entre las personas y las cosas, que están centradas más en el trabajo que en el capital. Por ejemplo, buscar un puesto de trabajo más que buscar una ganancia, ¿no? O sea, buscar un ingreso que resuelva la necesidad vital, la necesidad cotidiana, más que acumular un capital. Mano de obra intensiva en el sentido de que no buscan, ¿no? Como pasa en la economía capitalista, eliminar puestos de trabajo con la automatización, con poniendo máquinas, computadoras, o cajeros automáticos, o todo tipo de máquina que elimina puestos de trabajo, sino al contrario, incorporar permanentemente puestos de trabajo hacia otros vecinos, hacia nuestros hijos.
Y acá aparece un tema clave, que es que se centran en la reproducción ampliada de la vida, va a decir Coragio. O sea, es más la lógica de la vida frente al capital, ¿no? Esta contradicción capital-vida, lo que mueve, digamos, a estas miradas, estas lógicas alternativas, ¿no? De lo que viene emergiendo. Y ahí aparecen distintas trayectorias conforme las historias, las identidades, entonces puede haber una economía comunitaria que surge a partir de una comunidad originaria, pero puede haber en zonas, digamos, más de población más moderna, gringa, digamos, inmigrante, economías cooperativas que vienen de la mano de las ideologías europeas emancipatorias del siglo XIX. Y entonces tenemos, por ejemplo, también una tradición fuerte de economías estatales que impulsan, por ejemplo, miradas bastante estadocéntricas que tienen una tradición fuerte en el Estado argentino, desde el radicalismo, el peronismo, y por lo tanto municipios, provincias también desarrollan sectores del Estado, digamos, que producen. Muchos programas sociales están digamos, figuran como cuasi empresas estatales, y se va configurando lo que conocemos como sector social y solidario, pero también tenemos, por ejemplo, sectores urbanos muy, digamos, incentivados por la cuestión ecológica, que plantean economías circulares, ¿no? Del reciclado, la recuperación, las 3R, ¿no? Reducir, recuperar, reutilizar. Y todo esto va generando la posibilidad de economías híbridas. Por ejemplo, planteo un interrogante porque la pregunta es, ¿puede funcionar, digamos, todas estas cooperativas con el capitalismo? Pues bueno, es toda una cuestión, un debate. Entonces ahí vamos a Marx, inclusive, donde Godelier nos cita a Marx para hablar de este tema y nos dice, bueno, ojo que Marx jamás planteó que hay un solo modo de producción, refiriéndose al capitalista, sino que en realidad existe la hegemonía de un modo de producción, pero en forma subordinada pueden existir, y de hecho existen, una serie de modos de producción que no logran hegemonía, pero pueden convivir. Pero que para poder convivir y tener poder resistir, digamos, la subsunción que intenta el capitalismo, necesita construir también un caparazón, un armazón, una superestructura político-jurídica que lo defienda, que lo reproduzca, que lo mantenga, digamos, en legitimidad. Entonces, ahí se genera desde el punto de vista teórico la posibilidad de pensar cómo cómo la política social puede sostener, digamos, subsistemas económicos alternativos que convivan en principio, en un esquema de subalternidad y a futuro con la posibilidad de construcción de contrahegemonía. Entonces, la misma definición de Marx de modo de producción nos permite entender, digamos, la idea de lo que sería un modo de producción subalterno, ¿no? En el sentido de formas con cierta capacidad de reproducción que van articulando las fuerzas productivas y relaciones sociales de producción específicas que definen estructuras y formas de producción y circulación de los bienes materiales, y que a través de determinadas articulaciones se ligan al sistema hegemónico, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un subsistema de economía solidaria de producción de hortícolas, pero bueno, se van a ligar con el sistema hegemónico a través del mercado de tierras, a través de la adquisición de la energía eléctrica, de distintos puntos de enclave de donde se van a
construir una transición entre un sistema y el otro, inclusive en el sistema ideológico-cultural, ¿no? A través de los medios de comunicación, también ahí. Y entonces la característica es que estas articulaciones van a ser puntos conflictivos, ¿no? Como de hecho con los horticultores es la tierra, las tarifas, pero también esta perspectiva marxiana nos permite darnos cuenta que lo ideológico, cultural o institucional también va a ser un punto conflictivo necesario de atender en términos de política social, porque si no hay una construcción de legitimidad, y para esto la fuerza del Estado es fundamental para poder construir legitimidad y para construir legalidad, porque muchas de estas prácticas son legítimas en un sector, pero no están consagradas, digamos, en términos legales, porque falta un avance en términos de construcción de hegemonía, y desde ahí tenemos que entender que la política social también puede colaborar en la construcción, en esa construcción contrahegemónica. ¿Cómo se construye de alguna forma ese subsistema o ese modo de producción alternativo? Bueno, Polanyi nos va a decir que lo que nosotros conocemos es en lo que es la economía capitalista, es sumamente reducido en términos de prácticas económicas y que tiene más que ver con la primacía del mercado, ¿no? Que eso supone de alguna forma un tipo de institución y un patrón institucional, digamos, de simetría de los agentes económicos que intercambian y se basan en el principio de reciprocidad. Pero a lo largo de la historia ha habido otro tipo de principios de integración socioeconómica que él le llama redistribución o de hogar, que tienen que ver con, por ejemplo, la redistribución con un Estado, ¿no? Con una institución Estado que genera una centralidad para redistribuir entre distintos sectores más productivos o redistribuir en el tiempo entre momentos de vacas gordas y momentos de vacas flacas, y desde ese lugar la institución Estado logra el poder necesario para poder sacarle a unos y darle a otros. Por otro lado, ha habido también un principio muy importante en las formas de organización de los sistemas y de los modos de producción que tiene que ver con el principio de hogar o economía en griego, y tiene que ver con cierta autarquía de los sistemas y de las unidades económicas, que en realidad el patrón institucional es el grupo cerrado, ¿no? Por ejemplo, esto puede pasar con un hogar que hace autoconsumo, o lo que se llama ahora los prosumidores, pero a escalas más grandes también, por ejemplo, un grupo de familias que intercambian para la producción propia, o en un barrio que tratan de alguna forma de hacer un compre local o en una localidad, o una comunidad que quiere ser autogestiva y autosuficiente, o también puede pasar en un municipio o en un grupo de municipios, como a nivel provincial o nacional. Con todos estos principios y patrones que nos plantea Polanyi, José Luis Coragio va a armar un esquema, digamos, de posibilidad de organizar una economía híbrida a través de 3 subsistemas, o por lo menos de pensar en armar un subsistema, ya que hay 2 subsistemas que ya están armados, que son uno, el de la economía empresarial capitalista, ¿no? Que es el hegemónico, y de alguna forma su motor es el lucro, y ahí están las empresas, las corporaciones. Otro subsistema es el estatal, donde bueno, hay una serie de organizaciones burocráticas de distinta jurisdicción, municipal, provincial, nacional, donde también está el ANSES, la FIP, y son organizaciones burocráticas que también sostienen una serie de actividades económicas, pero su motor es otro. El motor es la búsqueda de acumulación política, pero operan en la economía. La propuesta de Coragio es que la política social colabora en la construcción de un tercer subsistema de economía llamado para él de economía popular,
cuyo motor debe ser la reproducción ampliada de la vida. Ahí quienes están, los hogares, cooperativas, asociaciones civiles, asociaciones de trabajadores, más una serie de movimientos sociales que van generando en forma emergente nuevas formas de organizar lo económico. A su vez, esos tres sectores, dice Coragio, se relacionan y se superponen. Entonces empieza a haber como sectores de intersticios, de superposición entre lo público, lo privado, lo social, y a su vez entre los tres, y ahí va a identificar un núcleo que a él le interesa más, que es lo que pone en este gráfico como economía solidaria, que de alguna forma recorre los tres subsectores y que en otra nomenclatura que nosotros usamos en el curso le vamos a llamar economía popular, social y solidaria. Bien, ¿cuál es la base de este sector de economía popular? Bueno, son las unidades económicas populares, ¿no? Son esas familias, esas cooperativas, ¿no? Porque Coragio piensa, por ejemplo, las cooperativas como agregados de familias, como que no tienen una lógica aparte, sino que son una extensión, funcionan como una extensión de una familia. Por lo tanto, sería una estructura de clan de familias, la cooperativa de trabajo principalmente, ¿no? ¿Y cuál es la base, digamos, de esa lógica? Y, por ejemplo, la búsqueda sin límites de la mejora en la calidad de vida. A eso le llama reproducción ampliada de la vida, Coragio. El principal recurso que tienen es la utilización del fondo de trabajo, pero puede haber lucro y acumulación, o sea, pueden juntar máquinas, por ejemplo, eso puede comprarse un local o un remis y explotar, digamos, y armar un kiosco en un barrio o tener un remis, pero no es ese capital el que define su comportamiento, porque ese capital no es tanto para definir su comportamiento, sino que su comportamiento va a estar definido por la necesidad de trabajar. Y esto para Coragio es muy importante porque define el comportamiento social de estas unidades económicas. En cambio, él marca que algunas instituciones como el INTA no entienden esto y creen que porque una familia tiene 30 hectáreas que valen $100.000 o $200.000, entonces ya no pertenece al sector y pertenece a otro sector social. Y Coragio va a decir que en la medida en que esa dotación de capital no le cambia la vida, sino que lo obliga a realizar su fondo de trabajo en forma continua, sigue siendo un trabajador, por más que tenga esa propiedad. Esto es muy importante porque a nosotros nos sirve el encuadramiento de clase en el sentido de qué lugar encuentra esa persona en el sistema productivo. Y el lugar no va a estar dado por la propiedad de ese campo, sino va a estar dado por la función social que hace él como trabajador y la voluntad cotidiana de tener que volcar ese trabajo, y él va a estar definido por ese trabajo cotidiano, y su forma de pensar también y de administrar también va a estar definida por su condición de trabajo. Cosa que cambia cuando él ya tiene una dotación de capital tal que le permite vivir del trabajo de otros. Y ahí sí ya cambia de clase social. Por lo tanto, cambia cuando la dotación de capital le permite ya no trabajar. Esto para Coragio es muy importante y porque tiene un fundamento de tipo sociológico. Bien, o sea, es una economía incrustada, imbricada en lo social, ¿no? Es el enfoque de economía sustantiva. Entonces, lo que va a causar esta reproducción ampliada de la vida va a ser el motor de este sector económico, ¿no? A diferencia de en el sector empresarial, ¿el motor cuál era? Era el lucro, la ganancia, la acumulación de esa ganancia, el poder que te genera,
el poder de consumo, el poder social, el prestigio, bueno, va a estar dado por ese nivel de capitalización, de acumulación de dinero. En cambio, todas estas unidades económicas populares van a estar orientadas van a estar activadas por este deseo, que a su vez dice Coragio que es infinito, es inacabado, por lo tanto, por ejemplo, es automático, no hay que construirlo con conciencia, sino que es el propio deseo de vida y de mejorar la vida el que lo activa en forma automática. Él le llama el automatismo de lo económico, y a su vez iba a decir él que es dialéctico. O sea que cuando se logra una realización de una necesidad, satisfacer una necesidad, nace automáticamente otra. Y así la calidad de vida no tiene un techo o un límite aparente, sino que permanentemente trata de buscar formas de seguir enriqueciéndose en términos de capital humano, de educación, de salud, de calidad de alimentación. Entonces, y por último, otra diferencia que es muy importante para él es que no distinguen producción de reproducción, en el sentido de que lo que se hace para trabajar no está necesariamente desconectado y separado de lo que se hace para vivir. Por lo tanto, muchos trabajos se hacen en la casa, se combinan con el cuidado, se hacen en familia, se hacen acompañados, se hacen con cuidado. Por lo tanto, es un tipo de trabajo que no externaliza, digamos, costos sociales, costos ambientales, costos de salud, costos, sino que los tiene incorporados. Entonces, los métodos de trabajo, las formas de trabajo, los horarios de trabajo, los lugares de trabajo, todo ese tipo de las tecnologías, todos van a estar de alguna forma relacionados con cómo se vive, cómo se transita, cómo se padece esta realidad laboral. En cambio, en la economía capitalista esto claramente está separado. O sea, hay una producción que necesita de una reproducción que invisibiliza, externaliza costos, no retribuye, no reconoce. Por lo tanto, esa separación la asiste para poder usufructuar a la reproducción, para poder, de alguna forma, construir ese fetichismo de que es el lugar del consumo, cuando en realidad también es un lugar de producción, y esto lo vienen planteando con muchísima claridad y fuerza teórica el movimiento feminista, que eso también es producción. El cuidado es producción, la educación es producción, la salud es producción. En cambio, para el capitalismo, eso es consumo. Por lo tanto, eso hay que achicar la educación, hay que achicar la salud, hay que achicar la alimentación, porque todo eso es costo. La agregación de valor está en el momento, está en la fábrica, no está en la casa. Y la teoría feminista lo que va a decir, no, esa fábrica puede funcionar porque hay una casa que ya vino agregando mucho valor, que es valor no pagado, no retribuido. Por lo tanto, acá este enfoque es muy consustancial con las teorías más desarrolladas del enfoque feminista y por lo tanto es mucho más poderoso. Cuando hablamos de trabajo en las unidades domésticas, tenemos que pensar que estamos hablando de un trabajo no lo que conocemos tradicionalmente como trabajo en términos capitalistas, ¿no? Sino trabajos, por lo menos 6 formas va a identificar Coragio, y porque algunas van a tener que ver con la reproducción y otras van a tener que ver con los intercambios mercantiles, por ejemplo. Las que tienen que ver con la reproducción están, digamos, más ligadas a, a los trabajos comunitarios, familiares, barriales,
que son el autoconsumo, el consumo solidario, el trabajo de aprendizaje. En cambio, en la forma de trabajo donde media un intercambio, tenemos tres formas de intercambio. El trabajo mercantil doméstico, digamos, cuando se vende trabajo, digamos, a una unidad doméstica, cuando el mercantil independiente, cuando se vende un trabajo como un producto o servicio, y el trabajo salariado es cuando, bueno, se hace un contrato, digamos, por la hora de trabajo, por el fondo de trabajo. En cambio, el mercantil independiente es cuando se vende un producto de ese trabajo ya terminado. Bueno, de todas las formas de economías emergentes, nos vamos a ir, en este curso de desarrollo local, nos vamos a ir recostando sobre esta idea de economía popular, una idea de economía popular que va a ser reconocida desde lo existente, digamos, pero también intervenida desde la política social. Por lo tanto, vamos siempre a plantear esa dialéctica, digamos, de lo que viene surgiendo en forma más espontánea o más organizada, pero sin una intervención planificada desde el Estado, sino en todo caso con las políticas por defecto, digamos, neoliberales. Y cuando hablemos de economía, de intervención de la política social en la economía popular, ahí vamos a plantear directamente una economía popular intervenida. ¿Qué características tiene esta economía popular? Bueno, en gran medida se relaciona con la marginalidad, ¿no? O sea, es inclusión en la economía, pero en un lugar absolutamente marginal y en un lugar y marginado en forma determinada, digamos, sin posibilidades de replantearse dentro de los mismos, dentro de la misma lógica económica. Por lo tanto, por eso se habla de estrategias de sobrevivencia, digamos, ¿no? Sin capacidad de transformación estructural de esas determinaciones. Entonces, nosotros tomamos esta economía popular como un punto de partida y también como destino nuestra intervención desde la política social. Básicamente tomamos la definición esta autodefinición que vienen planteándose una serie de organizaciones de la economía popular, como son las que plantean Grabois y Pérsico, que tienen básicamente tres dimensiones. Desde el punto de vista económico, la baja dotación de capital, por lo tanto se centra más en trabajo que en el capital. Desde el punto de vista social, la tendencia a construir relaciones de igualdad. Y desde el punto de vista cultural, su inserción en la cultura popular. Y esto es muy, o sea, esta dimensión cultural habla claramente de lo existente, digamos, ¿no? O sea, inmersión en la cultura popular es un mar de elementos, digamos, diría Gramsci, en alguna medida incoherentes, por el hecho de que la cultura popular para Gramsci está llena de incrustaciones de los diferentes sistemas de dominación que hubo en la historia. Pero desde el punto de vista social, esta definición nos está planteando más una perspectiva de cambio, ¿no? Una perspectiva de transformación hacia formas, digamos, que evolucionan desde esa subalternidad hacia formas más cooperativas. Por ejemplo, esto es claramente, digamos, lo que ha pasado con distintos sectores de esa economía, intervenida por ellos mismos, por la misma militancia y demás, ¿no? La transformación del viejo ciruja y carrero en cooperativas y agregados de organizaciones cooperativas de un oficio que había sido históricamente muy, muy individualista. Por lo tanto,
no es una visión estática, sino que esta misma definición ya supone un devenir y una transformación. En la dimensión económica es donde hay claramente más una demanda de intervención desde la política pública, ¿no? Por su pobreza, ¿no? Para que esto no sea una economía de pobreza in eternum, tiene ahí, digamos, una complementariedad con lo que puede hacer el Estado muy clara. Bueno, y por lo tanto ahí pasamos a esta fase de decir, bueno, ¿qué sería una política social en la economía popular desde la perspectiva del desarrollo local, ¿no? O sea, como motor del desarrollo local. Entonces ahí estamos viendo, por ejemplo, fábricas recuperadas de distintos rubros, ¿no? Metalúrgicas, de la carne, en las fotos. Y, por ejemplo, bueno, estamos viendo que a nivel productivo, la misma descomposición productiva del sistema neoliberal va dejando estas osamentas fabriles en los conurbanos, que son en alguna medida recuperadas y reactivadas desde otras lógicas, ¿no? Como cooperativas, ¿no? Lo que son las fábricas recuperadas. Ahí, por ejemplo, aparece una demanda clara y por lo tanto una intervención ya bastante inorgánica, pero importante, de financiamiento a distintos niveles para, por ejemplo, recomponer ciertos factores productivos, ¿no? Que tienen que ver con bienes de capital. Ahí tenemos, por ejemplo, el rol que cumple el dinero en términos de distinto tipo de circuitos. Por eso el, debate que se genera, por ejemplo, en los programas sociales que están monetizados, de si tiene que funcionar, digamos, en distintos circuitos económicos de las multinacionales o debería funcionar en circuitos económicos que alimenten, digámoslo, el desarrollo local, y este es un debate muy importante porque ahí tiene que ver, por ejemplo, la tarjeta alimentar, si va a irse si la gente va a consumir en grandes hipermercados, entonces estas corporaciones no solo que impactan pasan sus ganancias a dólares y las fugan del país, sino que tampoco reinvierten y a su vez usan ese mismo poderío económico para poder instalar precios muy injustos. Entonces, bueno, aparece todo el debate del comercio y ahí, digamos, las estrategias de comercio justo, cómo se articulan las monedas alternativas a los sistemas de comercio, pero también aparece una tercera momento, digamos, económico para intervenir, que es el momento del consumo, que esto en general no viene siendo muy planteado desde el Estado, o sea, no hay una capacidad de la política social demostrada de poder incidir, de querer y poder incidir en el consumo, en el sentido de, por ejemplo, ha pasado que el Ministerio de Economía plantee una canasta de consumo básico y, bueno, incorpore Coca-Cola como si fuera, digamos, un consumo deseable, y en realidad cuando se le pide justificación dicen, bueno, es lo que consume la gente, o sea, es el consumo popular, por lo tanto, el consumo deseable tendría que ser ligado a un criterio nutricional, alimenticio, crítico, digamos, que tenga presente las enfermedades, digamos, que vienen de la industria de los alimentos ultraprocesados o azucarados. Y bueno, esto está muy verde todavía y tiene, digamos, un potencial de desarrollo. Después también hay un aspecto que la política social contribuye a consolidar, que es el tipo de propiedad, control y usufructo de los bienes de capital, de las instalaciones, de los emprendimientos. Y hay todo un debate, digamos, si el Estado puede o debe hacerse cargo y si lo puede hacer. Y bueno, hay toda una discusión porque muchos nos inclinamos a la idea de consorcios de tipo público-privado, donde
el Estado y la participación efectiva de los actores productivos mejore las capacidades del Estado, que están muy dañadas y muy, digamos, deformadas por la propia lógica neoliberal que se vino instalando desde hace décadas en las propias esferas estatales. Por lo tanto, ahí vamos por consorcios públicos privados sobre la base de cooperativismo y autogestión. Bueno, por ejemplo, en el nivel local se están dando una serie de experimentos, hay un nivel de experimentación muy interesante, muchos de ellos llevados adelante por municipios o por ONGs, donde se destacan, por ejemplo, las comunidades productivas solidarias, como lugares que producen, pero con una lógica de comunidad de tipo, diría Boaventura Santos, son comunidades no como las del siglo XIX, más bien cerradas, sino son comunidades cosmopolitas y de tipo abiertas en términos identitarios y de tradiciones culturales, porque van combinando elementos de tradición cultural que le dan fortaleza, identidad, con elementos nuevos de las tecnologías y de la modernidad que les dan apertura, agilidad, innovación, interés, digamos, motivación para los jóvenes. Por lo tanto, no son comunidades reaccionarias, cerradas, fundamentalistas, sino son comunidades muy diatópicas, con distintas utopías, con distintas políticas, son cosmopolitas. Entonces, ese tipo de comunidades también tiene un costado económico, productivo, que se está también experimentando a nivel local. En las últimas décadas hay una hegemonía, hubo una hegemonía, y lo sigue habiendo, de los organismos multilaterales de crédito para plantear estrategias de desarrollo local, ¿no? Este afiche es del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, pero el Banco Mundial también, el Fondo Monetario, todos tienen una idea de desarrollo local que es muy tradicional, con instrumentos muy tradicionales, y una de las características que critica Boaventura Santos es que hacen del instrumento un fin. En cambio, muchas veces pasa que estos instrumentos que son bajados de alguna forma, implementados por el Estado, las comunidades, los municipios, el nivel local los reconfigura en otra lógica, digamos, una lógica distinta a la que el BID y el Banco Mundial prevén, sino es una lógica organizativa, una resemantización de los instrumentos en el marco de otros valores. Por lo tanto, podemos ver que, por ejemplo, la idea de desarrollo local que tenía que ver con explorar las ventajas competitivas de una población va a ser de alguna forma algo tradicional, pero que va a estar cuestionado. Ellos planteaban vincularse con los mercados, trabajar con créditos externos, organizar a partir de microempresas, hacer una formación laboral o emprendedora o hacia la empleabilidad, o sea, para ser empleado, plantear el tema de la moneda como una microfinanzas, como una financiarización del mundo local, y los proyectos comunitarios para, de alguna forma, tercerizar en la comunidad el costo de la reproducción. No por eso aparece el voluntariado. Todo esto es contestado de alguna forma desde distintos actores sociales y podemos destacar que algunos proyectos tienen más potencialidad para superar estos enfoques tradicionales. Y ahí nosotros planteamos la idea de proyectos estratégicos. Los proyectos estratégicos tienen capacidad de ir más hacia la transformación de condiciones estructurales, como dice Coragio, que reproducen los problemas, ¿no? Por ejemplo, acá estamos enfocando una reunión de apicultores que
lejos de ser como fueron durante muchísimas décadas, muy individualistas, se nuclearon la provincia en centros apícolas o en cooperativas apícolas para lograr concentrar la producción y exportar con calidad en una escala donde pueden ellos poner el precio. O sea, eternamente fueron tomadores de precio, entonces les cambió el lugar en la cadena de comercialización. Pero esto ocurre en distintas estructuras. Esas estructuras pueden ser instaladas con el apoyo del Estado en una relación de asociatividad y sinérgica con esa público-privado, digamos, y generar infraestructuras productivas que son pequeñas fábricas, ¿no? Algunas son fábricas recuperadas, otras son fábricas nuevas, como salas comunitarias de extracción de miel o de elaboración de alimentos, salas de faena de animales o de pescado, usinas lácteas, molinos de harina, prensas de aceites, o los mismos barrios por autoconstrucción, digamos, son instalaciones donde el Estado vuelca un capital importante, pero en la medida en que son gestionadas por sistemas sociales abiertos, pueden tener un aprovechamiento múltiple y torcer el destino de lo que ha sido históricamente un sector de la economía que, por ejemplo, ha pasado en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires que se han cerrado desde la época de los militares y las décadas neoliberales, se han cerrado lugares de procesamiento y por lo tanto uno que es productor y tiene que vender una materia prima tiene que venderla a una corporación que te explota con el precio, te fija un precio muy bajo, entonces pasa eso con la leche, con la harina, con el aceite, pasa con la carne, cierre de decenas de mataderos, pequeños mataderos municipales y municipios que no tienen carne, tienen vacas pero no tienen carne. Bueno, estos son los proyectos que hemos visto que tienen características estratégicas. Otra cuestión estratégica es replantear la comercialización. No todo este mundo de ferias, mercados, locales de comercialización, tiene que ver con romper un poco los canales tradicionales de comercialización y diversificarlos, ¿no? En tramas de valor que permitan, por ejemplo, distinto tipo de salida para no depender de un solo comprador, para que ese comprador no te fije un precio muy bajo y te explote por la vía del intercambio. Y ahí la política social se concentra en la parte de logística, infraestructuras y los diseños cogestionados. ¿Qué pasa con la capacitación, digamos? La capacitación también termina siendo un disparador de las potencialidades del desarrollo local. Está probado, digamos, que las escuelas agropecuarias, los centros educativos de producción total, son de hecho polos de desarrollo local. Por lo tanto, hay un eje, por ejemplo, también está visto que en el destino de las colonias agrícolas del siglo XIX y del siglo XX, el componente educativo ha sido clave para el éxito de la colonia, y muchas colonias han fracasado. Y por lo tanto ahí tenemos una beta de desarrollo de la política social que tiene que ver con los sistemas de capacitación basados en una educación no escolarizada, de tipo colectivo, donde se generen, digamos, una producción colectiva de nuevos saberes a partir, digamos, del intercambio igualitario entre distintos sectores de la comunidad científica, educativa, centrados, por ejemplo, en el desarrollo de tecnología apropiada y de la necesidad de ir dando saltos en la calidad y en la productividad de la mano de obra. Por otro lado, tenemos, bueno, todo lo que eran los sistemas de financiamiento, que es otro instrumento, digamos, de mucha utilización y que tienen distintas acepciones, desde las microfinanzas, que sería una versión más neoliberal de la ayuda monetaria, crediticia,
como los bancos de inversión social o los fondos de inversión productiva que tienen una potencialidad mucho más grande. Por lo tanto, hay toda una gama de diferentes formas de crédito para consolidar el crecimiento, por ejemplo, y no tanto la subsistencia. Bueno, y para ir cerrando, podríamos reparar en una serie de aspectos complejos de lo que es la economía popular como motor del desarrollo, y tiene que ver con la necesidad de, por ejemplo, plantear claramente los patrones de desarrollo, o sea, los recorridos que va a hacer, los perfiles que va a recorrer justamente el sendero de desarrollo y que van a tener que ver con los valores que le dan sustento. Por ejemplo, si son los valores de la propia superestructura ideológico-cultural de los medios de comunicación, que crean sentido en torno a un consumo desligado de su responsabilidad social, sanitaria, nutricional, o si van a ser valores alternativos que van a tener que ver con un consumo consciente, que van a tener que ver con otro tipo de expectativas de proyectos de vida, ¿no? Quizá algunos ligados a valores del buen vivir, más que de un fetichismo de las mercaderías, ¿no? Todo ese debate que tiene que ver con qué producir, para quién producir, por qué producir, y por lo tanto, qué economía, digamos, nos sirve o queremos, ¿no? Esto ha sido muy claro trabajando en pequeños pueblos donde la fuerza mayor estaba puesta en generar espacios laborales que permitan que los jóvenes no migren, ¿no? Como lo peor que le podía pasar a la familia, el desgarro por la pobreza y la miseria y la falta de imposibilidad inclusive de alimentarse. Entonces ahí aparece un ideario más ligado al buen vivir que al consumo, ¿no? Al consumo en términos fetichistas, ¿no? Capitalistas. Por otro lado, otro aspecto complejo es el tipo de gestión. Está probado que en muchísimas latitudes la estructura, digamos, de unidad familiar ha sido un nivel de gestión bastante demandado y fuerte, digamos, para organizar, por ejemplo, en el mundo rural, la organización productiva, y el modelo, por ejemplo, de cooperativista también dialoga con esa estructura tradicional familiar, y muchas de lo que es la estructura, por ejemplo, de cooperativa agropecuaria, respeta la organización familiar, pero suma las potencialidades del asociativismo. Por lo tanto, la cooperativa agropecuaria termina siendo una asociación de unidades económicas familiares, unidades económicas domésticas. Por lo tanto, es un modelo muy viable, por lo menos en el mundo rural. En otros procesos, y esto lo vamos a ver en la clase más cuando veamos participación, recién la lógica de los movimientos sociales y la acción colectiva va generando las condiciones para pasar a otro modelo cooperativo distinto a la cooperativa rural agropecuaria, que es la cooperativa de trabajo, que es una cooperativa obrera donde hay mucha más capacidad de compartir los medios de producción. Ya los medios de producción no son familiares, sino que son colectivos. Por lo tanto, ahí tenemos que construir en forma situada que el modelo de gestión corresponda, se adapte al patrón de sociabilidad de ese grupo social, de esa localidad, de ese colectivo. Por lo tanto, pero en todos los casos vamos a plantear una gestión asociada, público-privada, o sea que en todos los casos esas formas familiares, cooperativas, comunitarias, inclusive de pymes, estén asociadas con el Estado, porque el Estado tiene un rol indelegable de orientar estratégicamente hacia el desarrollo de esa localidad. Por último, y esto lo vemos más, la parte de movimientos sociales, lo vamos a ver más en la parte de
participación, ¿no? Cómo la lógica de la acción colectiva y de los movimientos sociales pueden generar una serie de nuevas condiciones, como decíamos, para abrir, digamos, la posibilidad de otros modos de gestión, e inclusive generar toda una participación organizada que permita destrabar parte del ciclo de producción de política pública que suele estar trabada y que de alguna forma no es necesario correr el límite de lo posible. Bien, para ampliar estos contenidos que fueron expuestos sintéticamente, podemos irnos a la obra de José Luis Coragio, el libro Economía Urbana, la perspectiva popular. Ahí trabaja mucho sobre esta idea de unidades económicas domésticas y cómo se puede construir un subsistema de economía popular. Otras obras de mi autoría tienen que ver con el tema de los mercados populares, los distintos tipos de comercialización comunitaria que puede plantear la política social, la ficha básica de desarrollo local, conceptos e instrumentos, los modos de producción y cómo se pueden combinar, digamos, en términos de un modo de producción de economía social en el marco, digamos, de una economía capitalista neoliberal. Cómo esa economía popular puede desarrollar un rol en el marco de un proyecto nacional de una economía de desarrollo nacional, que en términos de Samir Amin se llama teoría de la desconexión. El plan de fortalecimiento socioproductivo de localidades rurales, esta es una sistematización del plan Volver, de cómo se plantea una economía, un desarrollo local basado en economía popular para pequeñas localidades. Y después, como obras más básicas, lo que mencionamos de la teoría de economía sustantiva, la gran transformación de Karl Polanyi, y Producir para Vivir de Boaventura de Sousa Santos. Bueno, esta es un poco la síntesis de los principales conceptos de desarrollo local. Muchísimas gracias.